Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Multidimensional. El día de hoy quería hablar acerca del cometa 31 Atlas, ya que el día de hoy pude canalizar un poco de información y proyectarme a su nave para saber exactamente qué traman estos seres. Me dieron una información muy, pienso, relevante de alguna manera. Para confirmar, primero son seres neutrales, sí, no al 100%, pero sí lo son. Son seres que vienen o que están un poquito más allá de seres de cuarta dimensión, un peldañito más. Son seres que parecen como metálicos, seres que parecieran ser como tipo, ¿cómo se llamaría este nombre? Me viene a la cabeza algo de metalianos, pero sé que ellos iban mucho más abajo, pero por ahí van. Es su forma de ser así, como unos pequeños animatronics, serían así, pero con mucha tecnología avanzada y con mucho conocimiento del transhumanismo. No es la primera vez que este cometa o esta nave está por acá en la Tierra. Su función que pude sacar información es que vienen ellos a bloquear todas las bombas nucleares, ¿no? Sobre todo esas que están por ahí, por este lugarcito llamado el pueblo elegido, que están atentando, pareciera, de una manera más grande contra todos, y de alguna manera la gente creo que se dio cuenta que este pueblo no es el elegido, ¿no? Bueno, retomando con la información de estos seres, también me dijeron de que ellos harán un tipo de rapto, pero con estas personas bélicas, y serán cambiadas por clones, porque demostraron cómo subían a la nave y los regresaban igual a estos seres clonados, sin alma. Pero no solamente gente de poder, también seres humanos normales. Era como que quieren colonizar alguna parte de la Tierra, como un lugar, agarrarlo y estar ahí provisionalmente un buen tiempo. Eh, digamos que representan una amenaza para el planeta Tierra. mm, no es tanto así, a menos de que, qué sé yo, piensen que hay una amenaza más grande o que quieran hacer algo contra ellos. ¿Se van a mostrar públicamente a todo el mundo? No, no lo van a hacer. Son una raza que está acostumbrada a venir a de alguna manera interactuar con los seres de acá, pero siempre su propósito es el querer de buena manera saber qué pasa, sobre todo con el tema de la tecnología, porque ellos tienen mucho control cibernético del tema de... Puede haber alguna cosa con el tema de las antenas, que puedan ellos de buena manera intervenir. Pareciera que por ahí va. Ahora también me mostraron de que ellos van a separar, que van a haber dos razas, me dicen, dos tierras, en las cuales una parte son ellos y la otra es el resto de la humanidad. También me pareció muy curioso, porque me proyecté así como en el tiempo y dije, ¿qué pasa si un ser humano se acerca a ellos? Era como que ellos tenían un escudo psíquico tan grande que no permitía que alguien se acercara a ellos. Y a ellos tampoco les agradaba a los seres humanos que estuvieran tan cerca de ellos. Ahora, ¿eso los hace ser muy neutrales? No. Como les digo, son seres que tienen su propósito, lo hacen con algún tipo de fin, ¿sí? Me mostraron también algo más. De la nada me vino la fecha, cuando iban a estar acá en la Tierra. Me dijeron que iba a ser este 25 de octubre a las 5 de la tarde, que comenzaría todo su accionar. Así que me pareció muy curioso el tema de ver esta clase de seres viniendo por acá, y no es la primera vez. Me parece que los antepasados también han tenido algún tipo de contacto con estos seres ya, ¿no? Creo que hace más de 1000 o 2000 años me muestran así que hay cuevas en las cuales ellos han dejado algún tipo de rastro a la civilización. Es como que vienen de alguna manera a chequear cómo está progresando su plan, de alguna manera. Algo así es. No tanto maquiavélico, sino un plan de saber qué tanto está en la evolución del planeta Tierra y del ser acá.
Bueno, sin otro fin, decirles, invitarlos también a que me sigan. Voy a también a compartir más información acerca de lo que vea también de esta nave interdimensional. También acerca de temas espirituales en general y experiencias mías. Si tienen algún tipo de comentario que quieran hacerme, alguna información, alguna canalización o quizás complemento algún tipo de canalización que alguien más haya hecho, por favor colóquenlo en los comentarios. Está abierto a todas las opiniones. Ya sabemos que nadie es dueño de la verdad. Y cada uno recibe información de acuerdo a su grado de evolución y tu tema de conciencia. Estamos acá justamente para poder expandir la conciencia. Justamente estamos en la era dorada, que es la era de la revelación, donde nada oculto puede quedar más allá, ni oculto en las sombras, ni callado para siempre. Yo tengo ya muchos años en el mundo espiritual y muchas habilidades que las uso justamente para poder ayudar también al prójimo. Bueno, saludos y bienvenidos a mi canal de Conexión Multidimensional. Gracias.